la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, el cual vino a trastocar la naturaleza individualista de la propiedad privada a fin de someterla al interés general de la sociedad. Bueno, creo que deberíamos entender que la industria petrolera del mundo entero está controlada desde Houston, incluido el petróleo mexicano, con los cambios y modificaciones estos. Los precios de transferencia que se llaman son precios en Houston. Entonces, digamos, el imperio norteamericano desde Houston controla todas las posibilidades de recursos para su insaciable consumo petrolero de ellos como norteamericanos y del modelo mundial. Para que ustedes puedan tener fresas de Turquía, pues necesitas como mover tus barcos y tus aviones, y necesitas todavía el petróleo porque todavía hay mucho petróleo por hacer. Entonces, aquí se encuentra una diferencia radical entre el sistema mexicano, que al final de cuentas es un poco comunitario, pero resultó muy moderno, que es que la comunidad es la dueña de su suelo y sus recursos. Todos los mexicanos, más de 100 millones de mexicanos, somos los dueños de ese petróleo, y el gobierno solo lo administra, hay que tenerlo muy claro. Y ese sistema es un sistema que para los norteamericanos no cabe, porque ahí es que yo tengo mi cuadrito, mi predio, y lo que ahí está en ese predio es mío, y yo lo saco cuando quiera, como quiera y a la hora que quiera. Entonces son dos sistemas de pensamiento, de propiedad, de utilización, de explotación, de distribución totalmente opuestos. Y lo que aquí está hoy en día puesto sobre el tapete es avanzar a que México deje de tener su sistema comunitario, ¿no?, de el petróleo y de sus propios recursos. Luego, el segundo principio que tiene la Constitución y el artículo 27, porque no es un problema burocrático ni legaloide, es un problema que emana de nuestra historia, es el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo. Ese es otro que los norteamericanos no lo tragan, y nunca lo han tragado. El tercer principio importantísimo que está en estas leyes es la explotación exclusiva y directa de los hidrocarburos por parte de la nación. Los artículos estos 27, 28, los que están en juego, pero especialmente el 27, y la Constitución, hacen que todas las reformas que han venido sacando desde Miguel de la Madrid sean inconstitucionales y se hayan ido avanzando y retroceden y avanzan y retroceden en términos de modificar esta manera de que la comunidad mexicana sea la dueña de todo, ¿no? Y el último punto básico es que son áreas estratégicas como de la economía nacional, y cuando se habla de área estratégica es que no pueden ser privatizadas por ese hecho, simplemente porque son importantes para el desarrollo nacional. Yo ponía un ejemplo en el Senado. Pemex está produciendo cerca de 3 millones de barriles diarios. Por cierto, ¿saben por qué se mide en barriles? Bueno, el otro día le hicieron una entrevista y se le ocurrió porque tiene que ver con la historia. Pues si no, la gente, si no sabe historia, no sabe lo que está pasando, dónde está, en qué terreno pisa. Yo lo reivindico y no es porque ay, eso es del pasado, como dicen ellos. Resulta que el petróleo es realmente un descubrimiento norteamericano, y allá a principios del siglo XIX encontraron petróleo en Pensilvania, y los yacimientos de Pensilvania, bueno, ya después se agotaron, ¿no?, y vinieron los de Texas, que eran de México, por cierto, pero antes ya se habían llevado a Texas.
Entonces, en Pensilvania, en ese momento, a principios del siglo XIX, que no era Estados Unidos de Norteamérica, porque la gente tiende a pensar, hoy es América, pero en esa época eran los Yankees del noreste. Después se compraron Luisiana, se agandallaron Texas y después se echaron sobre más de la mitad del territorio mexicano, y con ese acto ellos fundaron lo que es América, según ellos, Estados Unidos. Bueno, en esa época, en Pensilvania, tenían, como era el noreste, y eran los hijos de Estados Unidos, es hijo de Gran Bretaña en todos los sentidos, en toda la cultura dominante anglosajona. Lo único que tenían de importación y donde podían guardar el petróleo masivamente eran los barriles en los que les enviaban de Gran Bretaña el whisky. Entonces quitaban el whisky, lo usaban, yo creo que lo embotellaban, y entonces usaban los barriles. Ese es el hecho por el cual el petróleo se mide en barriles. Bueno, les iba a poner un ejemplo. Se produce actualmente cerca de 3 millones de barriles diarios. De 3 millones de barriles diarios se exporta más de la mitad, y la absoluta mayoría se exporta a Texas. Yo digo Texas porque Texas es el centro petrolero mundial, no es Washington, es Houston. Entonces, se envía más de la mitad, y lo que ingresa de dinero es menos de la venta menor en México. Por cierto, bonitos negocios que hacen, ¿no?, los del gobierno. Bueno, ¿qué significa? El desarrollo del país, en realidad no hay tal desarrollo. Hace 30 años que México tiene una economía estancada, ¿no? Casi, digamos que el punto 03, punto 04 anda desde los 80 hasta acá, y para el desarrollo de las actividades económicas y de todo tipo en México se usa 1.2 millones de barriles diarios. La pregunta es, ¿por qué tenemos que explotar en las cuotas que se están explotando, que son irracionales, para exportar más del 1.4 o algo así, más 1.6 millones de barriles diarios de Estados Unidos? Bueno, lo que queda claro no es lo que dice el gobierno de Calderón, que ya se va a acabar el petróleo y que debemos conservar la producción, e incluso en ese sentido Francisco Rojas, que ha jalado bastante bien en la defensa del petróleo, está mal, porque están de acuerdo él e Ibarra en subir las cuotas de petróleo. Yo creo que hay que bajarlo, porque el desarrollismo no tiene nada que ver con el desarrollo sustentable de las necesidades del país, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, quiero leerles esta historia rápida, para luego ya nos centramos en lo que está en debate.